pues que esto en este momento será inviable, Lorenzo, absolutamente inviable. Quizá esta sea la reforma electoral del país en el 2043, pero hoy se van a mofar de ustedes, Lorenzo, el régimen de la 4T, y digo mofar por no ponerle otros términos. Buen día, Lorenzo Córdoba. Estos exconsejeros del Instituto Nacional Electoral que ahora forman parte del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, donde pues obviamente es líder Lorenzo Córdoba Vianello, y todo esto por el comunicado, el desplegado del día de ayer, pidiéndole por favor diálogo a la presidenta, diálogo al gobierno por una reforma electoral de consenso e incluyente para la democracia. Este es el documento, el comunicado, mis estimados amigas y amigos pregoneros, donde hasta piden que se duplique el número de plurinominales, y bueno, todo esto pues lo dice en entrevista, lo expone con Ciro Gómez Leiva, que rotundamente lo manda al carajo, diciéndole que no te van a hacer caso en la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ni te va a escuchar. Y bueno, esto es lo que alegó Lorenzo Córdoba, acusando que Morena ha logrado cambiar la Constitución a cambio de chantajes, amenazas y la condescendencia de las instituciones. Están actuando como si el país fuera de ellos. Esa mayoría es fraudulenta. Y vean cómo le responde Ciro Gómez Leiva: sí, aunque grites, aunque hagas tu circo y tu show, no te van a escuchar y van a mandar pues rotundamente a donde ya saben toda esta propuesta de este instituto del cual pues forma parte Lorenzo Córdoba, José Woldenberg y demás. Vamos a escucharlo. Esta nota primera plana en el Reforma, la leo, dice: al advertir que la propuesta de reforma electoral anunciada por el gobierno se encuentra en un marco de anormalidad constitucional, integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática demandaron equidad y respeto a las minorías. Dicen: queremos solicitar un especial cuidado para abordar una reforma de la que dependerán la confianza, la autenticidad y la equidad en las elecciones, es decir, la piedra angular de la democracia en México, indicaron en un pronunciamiento firmado, entre otros, por los expresidentes del INE-IFE, José Woldenberg, Lorenzo Córdoba, así como por el ex consejero Ciro Murayama. Consideraron que cualquier reforma electoral debería buscar un amplio consenso, fortalecer la representación proporcional, garantizar la autonomía de los órganos electorales y procurar que el erario sostenga las elecciones. Entre algunas de las propuestas plantean aumentar las diputaciones electas por representación popular. Hoy la proporción es 300 elegidos directamente y 200 por representación plurinominal. Ellos proponen que sea 250 de mayoría y 250 representación proporcional. Proponen también que los senadores surjan de un sistema puramente proporcional, que haya 4 senadores en cada entidad en proporción a los votos recibidos por partido o coalición. Proponen que las autoridades electorales se elijan por 3/4 partes del Senado, ya no por diputados, que los magistrados del Tribunal Electoral surjan con el 75% de los votos del Senado. Es interesante, pero es obligado preguntarles, Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, gusto en saludarte, viendo el nivel de quienes hacen esta propuesta, de quienes convocaron a esta sesión informativa ayer, el nivel tan alto, los puestos tan altos, los más altos que han desempeñado, pues que esto en este momento será inviable, Lorenzo, absolutamente inviable. Quizá esta sea la reforma electoral del país en el 2043, pero hoy se van a mofar de ustedes, Lorenzo, el régimen de la 4T, y digo mofar por no ponerle otros términos. Buen día, Lorenzo Córdoba. Muy buenos días, querido Ciro. Muchas gracias por la posibilidad de dialogar sobre este tema, que a pesar de que puede parecer, contrario o, desfasado de los tiempos que estamos viviendo, que son claramente tiempos de una regresión autoritaria, pues creemos desde el Instituto de Estudios para la Transición Democrática que, como tú sabes, es un espacio que se fundó desde la izquierda democrática en 1989 para acompañar el proceso de transición democrática que entonces estaba iniciando, y que participó con propuestas, con señalamientos en todos los espacios, en los momentos de reforma electoral, y de donde surgieron, pues ni más ni menos,
tres de los presidentes del órgano electoral en su etapa autónoma, José Woldenberg, Leonardo Valdés y un servidor. Sí. Consideramos que en este momento, Ciro, en donde pues el régimen avanza pretendiendo clavar el último clavo en el ataúd de la democracia, luego de un año de vertiginosas reformas que han desmantelado el sistema democrático del país, el sistema institucional del país, y que ahora anuncia será el turno de la reforma electoral, pues era importantísimo posicionarnos hacia dónde creemos que debe avanzar una reforma electoral que consolide la democracia. Efectivamente, pues no son tiempos de consolidación democrática, sino que el régimen ha venido desmantelando la democracia y es muy probable que tomen esta hoja de ruta que planteamos como un punto de referencia al revés, es decir, lo que ellos plantean es justamente lo que hay que desaparecer, pero yo creemos también, Ciro, que son momentos, mira, la reforma electoral fue la primera que intentaron. Acuérdate que en 2019 la bancada de Morena presentó una iniciativa de reforma electoral que pretendía maniatar al INE, disminuir sus facultades, y entonces la ciudadanía, a través de, entre otras cosas, el hashtag aquel, te acordarás. El INE no se toca, yo defiendo al INE, el INE no se toca. Exactamente, logró detener esa reforma. Eso lo entendemos, Lorenzo, pero me regreso al 2025. Sí, entiendo. La viabilidad de la propuesta, no me meto al fondo, al contenido, que es para especialistas, pero la viabilidad política hoy, el éxito político de lo que presentaron ayer, es cercano a cero. Es muy complicado. Repito, esta puede ser la reforma electoral de dentro de 15 años, 18, 12, pues 30 años, no lo sé, pero hoy se van a burlar de ustedes. A ver, y quizá al rato, quizá en unos minutos en la mañana. Preferimos que se burlen de nosotros si la otra alternativa es y dejar testimonio de justamente la necedad de un régimen que está pretendiendo imponer un autoritarismo y que no hace caso, que hace oídos sordos a todos los planteamientos y propuestas como venía ocurriendo con la reforma al Poder Judicial, con la reforma que incrementó las causas de la prisión preventiva oficiosa, con la reforma que desapareció a los órganos autónomos, con la reforma que militarizó definitivamente la seguridad pública y ahora con la reforma electoral, a cruzarnos de brazos y como el autoritarismo es avasallante, pues no hacer nada, ¿no? Creo que justamente, mira, déjame decírtelo así, creo que colocaron a la reforma, entendieron que la reforma electoral era algo muy sentido y algo muy cercano a la gente. La gente salió masivamente a defender al INE cuando después de aquel episodio de 2019, el presidente insistió en 2022 con el plan A, el plan B. Pretendía destazar al INE, primero el plan A, y luego el plan B, la gente salió a la calle, defendió al INE y forzó a la oposición a no entregarle a Morena y al oficialismo los votos que necesitaba para aprobarla. Luego vino la elección del 24, la elección presidencial. Estoy de acuerdo. Todo lo que pasó. Ciro, pero también tenemos en el desplegado hacemos constancia de una cosa, que es importante no dejar de machacar. Ciro, Morena no recibió en las urnas, Morena y el oficialismo no recibió en las urnas los votos para modificar la Constitución. Eso lo arrebataron de manera arbitraria y autoritaria, cierto, con la condescendencia de un INE y un tribunal electoral completamente plegados, pero además con el chantaje cuasi mafioso y las amenazas que les construyeron una mayoría en el Senado. Y eso no hay que dejar de decirlo. Esa mayoría con la que han cambiado la Constitución es fraudulenta, y eso lo decimos en este desplegado. Convirtieron 55% de votos en 66%. Lo convirtieron. Y en la Cámara de Diputados con el 54% de los votos hacia el 74%. Es decir, eso es ya un fraude, ya que les gusta hablar tanto de fraude, un fraude hecho y derecho. Es una mayoría fraudulenta. Dicho lo anterior, lo que nosotros hacemos, y es nuestra responsabilidad, es decir cómo mejoramos este país. No quedarnos cruzados de brazos frente al desmantelamiento arbitrario y unilateral que una fuerza política que representa a poco más de la mitad de la población, pero que de ninguna manera puede actuar ni debe actuar, aunque lo está haciendo, como si fuera el país de ellos. Digamos, era una responsabilidad hacerlo público y lo vamos a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. Así, claro, y si hay que convocar a la ciudadanía a que vuelva a salir a defender al INE, ¿por qué? La reforma electoral acabó siendo el último de los estadios, Ciro, porque pretendían en un primer momento que fuera el punto de arranque. Pero la gente en la calle les demostró qué es lo que pretendía López Obrador con el plan A.
elegir a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral, mucho antes de que saliera la propuesta de elegir a los jueces. Es decir, su plan de desmontaje autoritario empezaba con lo electoral y la gente los paró. Finalmente el INE no es el Poder Judicial, la confianza en el INE ha sido históricamente mucho más alta, y a pesar de que con la actual administración en el INE, pues esta confianza sin duda se ha visto erosionada y hay mucha gente decepcionada de lo que está ocurriendo, los episodios de los últimos días son verdaderamente lamentables y patéticos. Jorge Alcocer, uno de los mayores especialistas en materia electoral, escribía en estos días que jamás había ocurrido que un presidente del INE fuera en lo oscurito a discutir o a platicar con la secretaria de Gobernación y luego sacar un comunicado en el que no se dice ni siquiera, se habla de la reunión, pero ni siquiera de qué se trató. En fin, a ver, tenemos que hacer un corte. Quisiéramos nada más la conclusión de esta conversación, si nos esperas un par de... Esta conversación con Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, integrante del Instituto de Estudios para la Transformación Democrática. Ayer se presentaron varios de ellos para, como dice hoy el Reforma, demandar equidad y respetar a minorías en lo que vaya a ser la nueva reforma electoral. Le decíamos a Lorenzo, y con eso te pediría concluir, Lorenzo, que quizá los puntos que presentaron ayer sean la pauta de una reforma electoral en México quizá para las próximas décadas, pero que en este momento no tienen ningún éxito, probabilidad de éxito con el régimen de la Cuarta Transformación, y por el contrario, creo que van a aprovechar esta propuesta para golpearlos a placer. Lorenzo. Es muy probable, Ciro, ha venido ocurriendo, y seguirá pasando. Así ocurre con los regímenes autoritarios, pero los autoritarismos se les combate no esperándose centavos, sino se les combate con propuestas, con ideas, y poniendo sobre la mesa asuntos que no son nuevos, Ciro. La ruta de la transición a la democracia pasó precisamente por incorporar a las minorías y permitir su representación, por construir autoridades autónomas que permitieran que el voto contara y fuera contado, por permitir construir condiciones de equidad en la competencia y sobre todo porque fue una reforma pactada. Es decir, todas las reformas electorales de los últimos 30 años han surgido del consenso. Esos son justamente los 4 ejes, Ciro, que creemos deben orientar y seguir orientando las reformas electorales para mejorar lo que tenemos. Evidentemente, si el propósito es, como ha venido ocurriendo, desmantelar lo que tenemos, pues evidentemente se tendrá que seguir o va a seguir probablemente la ruta contraria. Pero a quienes estamos convencidos de que la democracia, o que más democracia y no menos democracia es la solución de los problemas del país, pues estaremos insistiendo en esto una y otra vez. Vuelvo a insistir, al autoritarismo se le combate, Ciro. El día en que te quedes callado, acabarás siendo cómplice de la regresión autoritaria, y eso creemos en el IETD no podemos permitirlo. No te han quitado la voluntad de combatir. Para nada, a pesar de que tengo denuncias penales interpuestas, no por el régimen anterior, por este régimen, a pesar de que hay descalificaciones y eso nos volverá a llevar a esa hoguera pública que es la mañanera, a pesar de que se nos dirá mentirosos, a pesar de que los hostigamientos siguen, pues aquí estaremos, Ciro, porque el día en que se acabe justamente el ánimo de lucha democrática, ese es el día en el que se acabó verdaderamente la democracia. Muchas gracias, Lorenzo. Te mando un abrazo muy afectuoso, Ciro, y espacios como este, como el tuyo, son precisamente los espacios que hay que seguir manteniendo, porque ese es otro de los pilares de la democracia y la libertad de expresión. Te lo aprecio mucho, Ciro. Gracias, un abrazo, Lorenzo Córdoba. Gracias, buen día. Bueno, hay que combatirlos con ideas y con propuestas, ¿no? Ese es el planteamiento general y me parece positivo, que creo que podemos rescatar de las muchas cosas interesantes que nos ha dicho Lorenzo Córdoba. Un proyecto, lo dice la teoría, lo dicen los teóricos, político, cultural, militar, derrota al otro cuando le arrebata la voluntad de combatir. Por eso, esto que hemos comentado en las últimas semanas del requiem por la democracia, y se acabó la democracia y llegamos a la tiranía, híjoles, a lo mejor se puede justificar desde la academia, desde la teoría, desde un análisis, pero en los hechos, como nos dijo aquí Aurelio Nuño la semana pasada, el martes de la semana pasada, pues ¿qué mensaje mandas? Un poco el mensaje del presidente Zedillo, ¿no? Se clavaron, se martillaron los últimos clavos del ataúd de nuestra democracia, entramos en la tiranía, y entonces... Al autoritarismo se le combate. El día que te quedes callado estarás siendo cómplice de la regresión autoritaria. Ahí está el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral con el propio Ciro Gómez Leiva. Y bueno,
Y esto fue lo que respondió la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a Lorenzo Córdoba, a José Woldenberg y compañía, de que debe haber diálogo para la próxima reforma electoral. Y bueno, esto fue lo que dijo de los fraudes de pues electorales pasados. No mencionaron absolutamente nada. Esto fue lo que contestó a José Woldenberg y a Lorenzo Córdoba, la presidenta, el día de hoy, y se cumplió lo que le dijo Ciro Gómez Leiva: te van a mandar rotundamente al carajo. Una precisión sobre una pregunta que le hacían sobre este pronunciamiento de exconsejeros del INE sobre la reforma. Ellos lo que están planteando es que la reforma pudiera salir por consenso, dando a entender que no se apruebe por mayoría, ¿no? ¿Ve usted viable este escenario? Pues fíjense las propuestas que están haciendo. O sea, que haya el doble de plurinominales, pues hay que preguntarle a la gente qué opina de eso. De que haya el doble de plurinominales de los que hay ahora. Entonces, México es una democracia. Hay veces que estamos de acuerdo y hay veces que no estamos de acuerdo. Y se permite a todos participar, dialogar, pero nosotros no estamos de acuerdo en que se suba al doble a los plurinominales. Pues justamente lo que estamos planteando es que estas listas de plurinominales pues no son precisamente un buen ejemplo de lo que ha ocurrido en nuestro país. Entonces, que hay minorías que deben tener participación en el Congreso, por supuesto, pero sí es muy importante pues la esencia del voto popular. Gracias. Por cierto, nunca dijeron nada cuando el fraude electoral del 2006 o cuando la compra del voto del 2012, ni en el 88. Sí.